Bueno, la primera pregunta, y creo que es una constante en todos los analistas del sector, es ahora mismo con Big Data, ¿cuánto hay de palabra de moda? Es decir, de término que está en el discurso de todos los analistas, de todas las empresas, del marketing, sobre todo de todas las compañías tecnológicas, y cuánto hay ya de resultados reales, de proyectos rentables, de ventajas competitivas de las empresas que se han incorporado a Big Data a día de hoy. Yo creo que una de las grandes mentiras es que Big Data es algo nuevo, ¿vale? Big Data lleva trabajando con nosotros y estando presente en nuestro entorno desde hace ya mucho tiempo. De hecho, hay muchas organizaciones a las cuales tú le vas a preguntar y ya tienen montados nodos o ya tienen montados clústeres de Hadoop precisamente para la gestión del Big Data. Empresas líderes tecnológicas en el mercado, como puede ser Google, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, a nivel de IT, una de sus grandes inversiones y de uno de los grandes activos en cómo han sabido manejar la parte de Big Data y cómo han sabido implementar esos entornos, ¿no? De hecho, los programas como tipo Hadoop vienen de los principios tecnológicos marcados por Google al principio de su etapa tecnológica, y luego también grandes desarrollos que existen a día de hoy sobre los entornos de Hadoop vienen de empresas tecnológicas como Facebook o Twitter, donde han hecho grandes contribuciones y grandes desarrollos para adaptar el Big Data a sus necesidades. Por lo tanto, el Big Data está entre nosotros. Ahora es el momento en el cual el Big Data está bajando un nivel y está yendo a organizaciones más normales, organizaciones sobre todo donde el I+D no es el core de su negocio, como puede ser un banco, como puede ser cualquier otro tipo de organización. Ellos tienen una organización de IT que trabaja para ellos, y el Big Data es una parte más de sus sistemas de Business Intelligence. Allí es donde está bajando ahora mismo, ahí es donde estamos viendo que está el futuro. Por lo tanto, ¿Big Data existía? Sí. Big Data, ¿qué es en qué proceso estamos ahora? Estamos en un proceso de democratización del Big Data. Está llegando a las organizaciones, se está estandarizando, se está facilitando, se está simplificando y se está convirtiendo en una tecnología de fácil implantación dentro de las organizaciones. La mediana y la pequeña empresa parece que con este cambio, con este salto tecnológico, tienen más que perder porque no tienen ninguna de esas características, y parece que de las ventajas a priori que podía aportar Big Data se pueden quedar fuera. Si interpretamos Big Data meramente como infraestructura, es correcto, es una inversión que hay que hacer. Montar un clúster de Big Data no puedes reutilizar ninguna de la infraestructura que tienes existente, sino que te la tienes que adquirir, la tienes que montar, la tienes que explotar, la tienes que conectar y tienes que empezar a trabajar con sistemas que son totalmente diferentes a los que tienes a día de ahora. Pero sin embargo, Big Data realmente es Business Intelligence. ¿Eso qué significa? Significa que yo lo que voy a montar es un sistema, o yo lo que voy a es participar de un sistema en el cual extraigo información de donde yo ahora no lo tenía. Puedo tenerlo on-premises dentro de mi organización, o puedo contratar servicios de Big Data en cloud, que existen organizaciones que se dedican precisamente a ellos, que lo que se encargan es precisamente por poco dinero, por costes muy bajos. Estamos hablando de que yo por 70 euros al día soy capaz de contratar servicios de empresas en cloud donde me van a decir, por ejemplo, todo lo que es el sentimental análisis de la información que está referente a mi organización en Internet. Por lo tanto, aquí cloud en Big Data también juega un papel importante. Otra característica también en la parte de Big Data es que cada vez se está convirtiendo en un estándar que es mucho más económico montar, son soluciones mucho más sencillas. Por lo tanto, donde tú antes necesitabas 3, 4 o 5 personas simplemente para montarlo y mantenerlo, ahora con una persona es suficiente. Pero no nos engañemos, hay una parte en Big Data que es donde está la inteligencia, que es donde está la diferenciación que pueden tener las organizaciones a la hora de utilizar los servicios del Big Data, que es en cómo yo programo aquellas consultas que voy a hacer sobre los datos que tengo almacenados para sacar información real de inteligencia sobre lo que yo tengo ahí. Y ahí es donde las empresas tienen que invertir en talentos, ¿vale? Yo puedo contratar servicios estándar fuera, o yo puedo traerme talentos a mi organización que son talentos totalmente diferentes a los que existían ahora. ¿Quién eran los que operaban ahora el Business Intelligence? Pues una serie de personas, sobre todo especializados en bases de datos, muy acostumbrados a manejar una serie de herramientas. ¿Qué esperamos del Big Data? Esperamos que sobre unos datos en crudo haya una persona con talento que sea capaz de extraer información valiosa para mi organización. Por lo tanto, la respuesta es, dependiendo del nivel de profundización que quiero, puede ser desde 70 euros al día hasta lo que me puede costar contratar un talento para poner en marcha todo eso. Has mencionado la medición de la cuantificación, cualificación, medición del sentimiento, y es un tipo de tecnología de la que soy absolutamente escéptico, en el sentido de que ha habido cientos de promesas de tecnologías capaces de medir el sentimiento, de procesar el lenguaje natural,
natural, de poder clasificar en función de el lenguaje natural, nada estructurado, lleno de ironías, lleno de giros, Sí. lleno de dobles sentidos, ser capaces de bregar en esa lucha, pero realmente yo, bueno, tampoco conozco todas las tecnologías, pero todas las que he visto me han resultado aproximaciones más o menos lejanas, ¿no? Es decir, vosotros con Autonomy presumís mucho de que esto lo tenéis en marcha, de que esto funciona, y falta a la hora de demostrarlo. Es decir, ¿qué garantías o qué fiabilidad me puede dar mi Autonomy o la tecnología que presenta HP en el sentido de que la medición del análisis del sentimiento que hace es correcto? Vale, el análisis del sentimiento genérico, yo tampoco creo en él. Realmente no creo que exista, ¿no? Voy a hacer un análisis sentimental de qué se dice en Twitter sobre mi organización. Es un contexto demasiado amplio, demasiado abierto como para que haya a día de hoy tecnología de computación que sea capaz de crearlo. Realmente Autonomy trabaja en el entorno del análisis sentimental, pero siempre basado en la naturaleza o taxonomía de la información que estamos buscando en un contexto concreto. Ahí es donde radica la información. Lo que tiene Autonomy es un motor de búsqueda muy potente, ¿vale? Donde vamos a buscar distintas fuentes donde realmente antes no estábamos buscando, en fotografías, códecs de voz, vídeos, ¿vale? Donde vamos a buscar ese tipo de información, vamos a entenderla, pero luego hay un trabajo muy importante que es el trabajo de contextualizar la información. Por lo tanto, sí que creo que en el análisis sentimental, sí que creo que con Autonomy podemos llegar en determinados contextos llegar a ese análisis sentimental, pero siempre en contextos muy reducidos, ¿vale? A día de hoy es muy importante no confundir el análisis sentimental con el amplio abanico de posibles contextos que podemos tener. Por lo tanto, ¿dónde somos muy fuertes en Autonomy? En entornos como, por ejemplo, sistemas judiciales, sistemas bancarios, sistemas de call centers, donde el número de palabras, el número de información es un poco más reducida y es mucho más fácil conseguir ese tipo de contexto emocional. Traducido a un caso concreto sería, yo tengo una teleco y puedo, en vez de hacer selección de escucha selectiva de llamadas y extrapolar, lo que puedes volcar todas las llamadas en un sistema de Big Data y medir el encabronamiento de mis clientes realmente en función del tono y las palabras que utilizan y obtener una conclusión. Eso a lo largo del tiempo. Eso es correcto, pero siempre muy orientado a el análisis de posibilidad de abandono que pueda tener un cliente, ¿vale? No simplemente algo mucho más genérico. Estoy analizando un contexto concreto y ahí es donde busco esas palabras y esos sentimientos. Mucho más, tienes que acotar mucho más el problema. Bueno, penúltima pregunta, hombre, hay también se vislumbra con toda la tecnología de Big Data que puede haber un beneficio claro en ciertos aspectos de la sociedad, en la sanidad, en la educación. Entonces, bueno, ahí realmente muchas veces debemos legislar al golpe de ideología o al golpe de opinión del gestor y muchas veces no hay mucha ciencia ni no hay mucho dato detrás de la decisión. Entonces, ¿hasta qué punto Big Data podría ayudar a que realmente las decisiones que se tomen en el ámbito educativo o de salud pues estén más fundadas y sean más productivas? Y sobre todo ahora que las administraciones no están para gastar, ¿cuánto estimáis más o menos en proyectos grandes, que es el ciclo de retorno de la inversión en un proyecto de este tipo? Estamos hablando de Business Intelligence, ¿vale? Business Intelligence realmente las inversiones realizadas en este tipo de entornos las direcciona el negocio, muchas veces no las direcciona el retorno de la inversión. Por lo tanto, por ejemplo, yo tengo una base de datos que me da un resultado en un día, ¿vale? Yo invierto 300.000 euros en una base de datos que me da un resultado en 10 minutos. Eso es viable, eso tecnológicamente es posible. ¿Cuál es el retorno de la inversión de eso? Es muy complicado de calcular. Sin embargo, el negocio dice, oye, yo necesito este tipo de información, yo necesito para la toma de decisiones conseguir la información en apenas un minuto, ¿vale? Por lo tanto, hago esta inversión. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver en Business Intelligence, el retorno a la inversión es muy complicado. No es el clásico IT, ¿no? Que si yo consolido procesadores, yo consolido memoria y además meto sistemas mucho más eficientes energéticos, te puedo calcular que uno o dos años el retorno de inversión la tienes garantizado. Es mucho más complicado. Lo que sí es verdad que es algo que has dicho, es que puede ayudar a las organizaciones públicas a tener visibilidad de lo que está ocurriendo. Yo, por ejemplo, soy un sistema sanitario que tengo que hacer una
previsión de adquisición de vacunas de una determinada enfermedad. Para mí es muy importante saber en tiempo real, por ejemplo, el incidente o la incidencia que tiene esa enfermedad en mi población. Estamos hablando de que un sistema sanitario de una comunidad autónoma media puede tener entre 5 millones o 6 millones de personas que tiene que dar cobertura. Si yo soy capaz de buscar en los informes médicos las palabras claves sobre un determinado pronóstico de una enfermedad y en tiempo real saber cómo se va a desarrollar, yo puedo hacer esas predicciones a 1, 2 meses o 3 de adquisición de vacunas. Por lo tanto, el retorno de la inversión en la adquisición está en cómo yo compro las vacunas justas, ¿vale? para poder cubrir esta población. Va por ahí el retorno de la inversión. Vale. Última pregunta. Hay un aspecto que empieza a preocupar a muchos analistas y a muchos de los que observamos algunos de los tipos de uso que se podría dar a Big Data. Tirar a las empresas con todo este conjunto de datos heterogéneos que son capaces de recopilar, propios y terceros, podrían, digamos, saber cosas, personalizar, segmentar a las personas, a los individuos, en algunas variables que socialmente pues no lo aceptamos. Es decir, una empresa podría saber realmente cuáles de su mirada están embarazadas solo a partir de algunos pautas de comportamiento de datos que pueden recolectar. Un empleador antes de hacer una entrevista de trabajo, antes de ir a un cliente, podría saber la raza del individuo, o una compañía de seguros, a partir de, si yo voy a muchas hamburgueserías en Foursquare, podría sacar una conclusión de que no me debe afectar de cliente, subir mucho la tarifa, ¿no? Es decir, hay aspectos de discriminación que se podrían producir por la facilitación que tiene el Big Data de dar respuesta a este tipo de preguntas. ¿Cómo crees que las organizaciones, la legislación, los usuarios, los ciudadanos que compartimos ahora muchos datos, vamos a bregar con este aspecto? Pues eso es un punto ético complicado. Está un poco entre la ética y la legalidad, ¿no? A ver, ese tipo de información ya se está utilizando. Es muy normal que tú, cuando vayas a una entrevista de trabajo, la persona que te está entrevistando antes haya manejado todas las redes sociales y haya sacado toda la información que tienes tú. Esa información es pública, esa información está ahí. Tú puedes capturar información de Twitter, tú puedes capturar información que venga de Facebook que sea pública y hacer con ella básicamente lo que tú quieras para segmentar. Por lo tanto, es un avance tecnológico que lo que nos va a permitir es explotar de una forma mucho más eficiente lo que a día de hoy ya se está haciendo, ¿vale? Por lo tanto, es un límite ético muy complicado de saber realmente dónde está la legalidad o no. Esta información es pública. De hecho, en Big Data siempre se distinguen dos tipos de información, la pública y la privada. La privada siempre corresponde a aquellas interacciones que yo tengo con mis clientes, que muchas veces son asépticas y que yo voy almacenando y que me va a tomar para tomar sobre todo análisis de comportamientos o publicidad enfocada a ese cliente, pero al final es información más inocua que viene de mi interacción con el cliente, como por ejemplo puede ser, si yo estoy comprando en un supermercado, me pueden hacer publicidad enfocada en función de la información que saquen en el punto de venta de los productos que yo estoy comprando en un momento dado. Y si además tienen asociada mi tarjeta de crédito, van a saber cuáles son mis hábitos de comportamiento y de compra, por lo tanto me van a seguir sacando esa información. Eso ya se está haciendo. Sí. Pero un matiz, en la información privada también una segmentación que puede ser más fina, es decir, Telefónica puede saber mi inclinación política. Correcto. Porque el 25S yo estuve conectado en cierta zona de Madrid en la que se presume que había una inclinación política muy marcada, ¿no? Es decir, incluso en la información privada puede haber aspectos pues bastante delicados, ¿no? Es correcto. Vamos, de hecho, a día de hoy yo creo que operadoras o empresas grandes de IT, como puede ser Google, manejan demasiada información sobre las personas y que realmente, utilizada de forma poco ética, pues le puede dar lugar a ese tipo de segmentación o no. Desconozco la legalidad, desconozco la legalización de todo esto, pero desde luego lo que da Big Data es una herramienta potente para hacer lo que yo creo que a día de hoy de alguna manera se está haciendo. Por lo tanto, es una herramienta peligrosa, es una herramienta utilizada para determinados fines. Vale, pues estupendo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Espero que sigamos hablando. Igualmente, gracias.